totalitario fueron sacados a la fuerza de sus casas, separados de sus familias y vivieron realmente situaciones muy difíciles. Este documental fue producido por el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo bajo la dirección de un joven realizador cubano que ha hecho varios documentales para el Instituto, Wenceslao Cruz. Esta actividad de hoy tiene una connotación especial y es que va a estar dirigida por dos mujeres. Es la primera vez, y esto es para atemorizar a mi hermano Ramiro Gómez Barrueco, es la primera vez que dos mujeres trabajan juntos o juntas, para ser preciso, en una tarea de este tipo. Y como bien dijo el presidente Ramón Grau San Martín, las mujeres mandan, pero espero que no lleguen al extremo de sacar a Manino del poder. Así que gracias a Mildred Galindo, que nació en un pueblo cautivo, eso hay que decirlo reiteradas veces. Gracias a Idolidia Darias, que fue una de las promotoras de este documental y también del libro que lleva el nombre. Es importante decirlo. Esta fue una tarea inspirada por dos directores fundadores de nuestra institución. José Fernández Vera, un colaborador de Alzados muy notable, muy importante, un luchador incansable por la democracia en Cuba, que estuvo en prisión numerosos años y cuando salió de la misma fue deportado de su tierra, de la ciudad de Trinidad, fue deportado a vivir a Pinar del Río. Algo que le sucedió a todos los hombres y a las familias de estos hombres. Y Lázaro Machado Trajín, que también cumplió largos años de prisión y después junto con su familia fue desplazado para Pinar del Río. A ellos dos dedicamos esta jornada que van a conducir, repito, dos mujeres en las cuales confiamos mucho, Mildred Galindo e Idolidia Darias. Idolidia, adelante. Buenas noches a todos y bienvenidos a este espacio que el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo abre para ustedes. Cuando aprendemos del pasado, podemos prepararnos para avanzar hacia el futuro sin cometer los mismos errores y sin darle tregua a los que quieren imponerle a la verdad cadenas, candados y cerrojos. Venimos acompañados de la firme convicción de que no podemos olvidar nuestras raíces, nuestra herencia y nuestra tradición. El 15 de diciembre de 1971, más de 2.000 cubanos fueron trasladados por la fuerza y bajo medidas de seguridad desde las afueras de Santa Clara hasta Pinar del Río, en el extremo occidental de la isla, donde ya el régimen tenía cautivos desde 1960 en el municipio de Sandino un número incalculable de cubanos que también, llevó por la fuerza hacia ese lugar. De esa etapa solo se tiene información fiable y preciso, información fiable. Solo se tiene en los testimonios que se han recogido y publicado en su gran mayoría por el Instituto Cubano de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo. Vale recordar aquí hoy que el primer empeño de cualquier régimen totalitario es borrar la memoria, la verdad y la historia e imponer otra para que nadie recuerde ni conozca de sus acciones criminales y perversas. Pero el Instituto Cubano de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo no olvida, tampoco permite que la voz de los patriotas cubanos se opaque. Por eso los recibe y les invita a conocer parte de esta etapa recogida en el documental que van a ver hoy y a sumarse al noble empeño de seguir rescatando y documentando nuestra verdadera historia.
Manuel Galindo Fernández es un preso político que fue sentenciado a 19 años de prisión y concibió junto a Lázara Armas Esteves a una hija que nació en Ciudad Sandino, un pueblo cautivo, y que digna heredera de su padre no olvida y está resuelta a mantener vivas la historia y la memoria. El Instituto Cubano de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo cuenta con ella entre sus directores. Se trata de Mildrey Galindo Armas, quien tiene a cargo hoy la conducción de este encuentro. Bajo el influjo de mi padre y apoyada en las memorias de los hombres y mujeres en este documental que van a ver a continuación, los invito a todos a venerar, respetar y honrar la memoria de los cubanos que nunca dejaron morir la llama de la rebeldía. Ellos desde todas las plazas posibles apoyaron al Instituto de la Memoria Histórica para rescatar y salvaguardar nuestra nación y la hidalguía de guerreros perennes, tan perennes que aunque muchos de ellos no puedan estar hoy aquí con nosotros, desde otra dimensión nos acompañan y guían para que no dejemos caer el espíritu de la nación. José Fernández Vera y Francisco Paco Talavera, que no están con nosotros hoy, pero fueron parte importante en la realización del documental Desplazados y Pueblos Cautivos, y nos acompañan para que nuestro espíritu no decaiga. Mi madre se puso de parto mientras viajaba allí a un pueblo cautivo a visitar a mi padre en la ciudad Sandino. Allí nací. Agradezco la oportunidad que me ha dado el Instituto de la Memoria Histórica de tributar y venerar el recuerdo de los hermanos en la prisión, la lucha y las ideas de mi padre, quienes sufrieron el horror de vivir en esa especie de prisión sin rejas que inventó el totalitarismo para oprimir a los que no abrazaron el ideal comunista y desde el primer minuto se opusieron. Como yo, cientos de hijos de esos valientes cubanos compartimos esa convicción de enfrentar a la tiranía de todas las formas posibles y de no dejar que esa etapa horrenda de nuestra historia sea sepultada. Los nacidos en pueblos cautivos somos la resistencia, el relevo de nuestros familiares, como es el caso de Fidel Suárez Cruz, que solamente le hablamos para que viniera a acompañarnos esta noche y no vaciló. A continuación, Fidel Suárez Cruz. Como sabemos, yo no soy descendiente de los pueblos cautivos, pero sí nací en Sandino, en el pueblecito de Cayuco, que hoy se llama Manuel Lazo. Pero conocí muchos de los presos que estuvieron ahí en Pinar 1, Pinar 2 y Pinar 3, que fueron los primeros 3 campos que abrieron. Yo conozco los 3 campos, ya eso dejó de existir, solamente lo que quedan son las paredes de concreto, pero sí existe la prisión, que es prisión Sandino o prisión Augusto César Sandino. Yo me relacionaba allí con muchos, se le llamaba la gente de las villas, así vulgarmente. ¿Por qué? Porque tenían miedo la gente a hablar de quiénes eran esas personas, por qué estaban presos, por qué se quedaron ahí, por qué los trajeron. O sea, que es una pregunta que lleva hasta 3 respuestas. Entonces yo hablaba con ellos y te dabas cuenta que en ellos lo que tenía reflejado era el terror. Te dabas cuenta que esas personas sufrieron lo inarrable. Entonces ellos, de alguna forma, con esa posición, nada más del contacto, ellos te transmitían alguna información de que sí existió un momento donde hubo una represión muy grande en los primeros años. Cuando te podías coger un poquito de confianza, ellos se iban abriendo, pero no de todo, porque habían sufrido ese momento. Y hay que entender que en situaciones adversas como la de Cuba, que no es una situación cualquiera y hoy más que nunca es una barbaridad, ellos tenían que estar casi en total silencio. Entonces yo vengo aquí a darle una noticia que es un 50% lo que tengo, no tengo otro. Estoy investigando. Pedro Corso, yo le adelanté la última vez que vine, le adelanté algo. En Cuba hay 2 prisiones que no se conocen. En el municipio Sandino había una prisión llamada El Caimán. Esa prisión está de mi pueblo buscando para lo que es el Cabo San Antonio. Está por el camino, porque no es carretera, el camino de Jaimanita, de la carretera hacia adentro, 14 kilómetros.
Esa prisión, hasta donde yo conozco, estuvo abierta 4 años. No estuvo más. Imagínense los caimanes donde viven, en la ciénaga. ¿Qué iban a meter ahí? No caimanes, seres humanos. ¿Y qué pasó con esos seres humanos? La mayoría se suicidaron y los mataron. Porque yo viviendo en mi pueblecito en Sandino, los cazadores de Jutiá, porque yo soy un guajiro del monte, muchas veces se encontraban huesos humanos en el monte porque muchos habían desaparecido, se habían fugado o los habían matado dentro del monte. Hasta ahí es lo que conozco, no conozco más nada de esa prisión. Pero antes de llegar al vallecito, por esa misma carretera, hay una prisión que todavía existen, lo que es las paredes de concreto, que se le llamaban la cárcel negra. Era algo muy pequeñito que también funcionó muy pocos años. No sé la cantidad de años, pero lo que funcionó fue eso. Yo estoy detrás de la información, Pedro, para tener todas esas cosas, porque la verdad hay que sacarla. Hay que darla a conocer y ellos tienen muchos secretos que tienen escondidos. Y uno de esos secretos son esos. No es el más grande, pero tampoco es el más pequeño. Porque hay que darlo a conocer y que el mundo lo sepa. Muchas gracias por dejarme, no sé, una pequeña intervención. Como le digo, no soy de los pueblos cautivos, no soy descendiente de los desterrados de las villas, pero sí nací allí y sí conocí en síntesis algunas de las cosas. Muchas gracias. Otro invitado esta noche es el señor Blas Giraldo Reyes Rodríguez, que lo tenemos con nosotros. Buenas noches a todos y gracias por la invitación. Bueno, yo sí soy descendiente de los pueblos cautivos. Mi padre fue de los que se llevaron en el 15 de diciembre del 71 a Pinar del Río, a las Alambradas de Santa Ana. Ahí estuvo fue en el 71, como 4 años, porque después de ahí lo sacaron a otros lugares a trabajo forzado y tuvieron que construir las casas en San Carlos para llevar las familias para allá. Entonces de ahí mi padre y mi suegro también es de pueblos cautivos, ya son fallecidos los dos. Y ahí conocí a mi esposa en el viaje que nos llevaron el 2 de septiembre del 75, que nos llevaron a Pinar del Río, obligatoriamente a vivir allá, en un tren súper largo. Llegamos a las afueras de Santa Clara, donde habían unos guineales grandísimos y allí se acabó la guinea cuando acabaron de montarnos a nosotros en los trenes grandes aquellos. Allí llevaron personal, llevaron mudá, llevaron todo. Lo poco que tenían los campesinos en aquella época, lo llevaron en el gran tren aquel. Eso fue, salimos como a las 1 y pico, a las 2 de la tarde de Santa Clara y llegamos a Pinar del Río al otro día de mediodía, que ya sería el 3 de septiembre del 75. Y el recibimiento fue la primera señora que murió en aquel pueblo, la esposa de Sarmiento. Cuando iba entrando el pueblo, el tren tuvo que dar marcha atrás para que pasara el entierro. Y aquello, cuando llegamos allí, era una laguna, no habían calles, eran ciénegas con peste a corral de puerco. Aquello era lo improsusto vivir en aquellos lugares, pero bueno, allí los padres de nosotros habían una oficina, que le decían ellos una oficina, que era donde los padres tenían todavía, ya viviendo con su familia allí, tenían que pedir permiso para salir, para ir a visitar a las familiares. Y así fueron las cosas. Mi esposa también es de pueblo cautivo, la conocí en el viaje del tren, como dije, y ahí fueron las cosas. Mi hijo, tenemos un solo hijo de matrimonio, que nació en López Peña también. Ya salió de allí casi de 5 años y hoy nos encontramos. Soy del grupo Los 75 también. Fui prisión de la Primavera Negra y sufrí las prisiones castristas. Estuvimos Fidel Suárez Cruz y yo en la prisión de Ahuica, donde tuvimos que dormir en el suelo. Yo dormí 15 meses en el suelo. Fidel creo que estuvo un poco más porque salió después de mí. Y bueno, esta es la historia del pueblo cautivo y muchas gracias por la invitación. Para mantener viva la historia y para imponer nuestra memoria, se necesita de los que vivieron en carne propia esta etapa, pero también es importante que la juventud cubana nos apoye y se sume a esta cruzada contra el olvido. Aquí hoy nos acompaña Liz Cole, una joven cubana que conoció este capítulo de la historia por cuenta propia y ya forma parte del relevo en la batalla por el rescate de la verdad y la libertad de la nación cubana. Buenas noches.
Bueno, para mí me siento un mosquito aquí. Cuando yo veo las historias de esta gente, de verdad me quedo maravillada. Es un honor y es un deber estar aquí, formando parte de este proceso de descubrir y dispersar la verdad junto a tantas personas increíbles y valientes. Este documental es parte de nuestra historia perdida. Mi generación creció en una burbuja de total desinformación y adoctrinamiento. Nos mintieron, omitieron y ocultaron la verdad mediante una bibliografía desafortunada y mentirosa que ha ido deformando a niños y jóvenes, secuestrando los símbolos patrios y manchando el nombre de los verdaderos héroes. Esto nos lleva a recordar la Alemania nazi, con lo que los psicólogos llaman ilusión de la verdad, donde una mentira repetida adecuadamente muchas veces se convierte en verdad. Esta falacia es la que se ha vivido en nuestra patria desde 1959. Martí escribió en una carta a su madre: ¿y de quién aprendí yo mi entereza y mi rebeldía? ¿O de quién pude heredarlas sino de mi padre y de mi madre? He aquí el primer escalón de a quién corresponde la misión primera de demostrar esa rebeldía, es decir, la familia. Yo tuve la suerte de crecer en una familia fuerte y valiente, que me contaban la verdad sin tapujos y sin importar lo que pudiera pasar. Fuimos católicos en un país ateo y fuimos marcados por eso. Mi familia nunca creyó en el proceso revolucionario y fuimos marcados por eso. Así me lo hacían saber mis padres sin ocultármelo. Mi padre, candidato a doctor en letras, en espera de un doctorado que por supuesto nunca llegó, formaba futuros maestros y vio a muchos alumnos ser llevados junto a sus familias hacia estos lugares y nunca volver. Estas fueron las primeras veces que escuché sobre el tema de este documental. Yo era una niña y escuchaba de él estas historias. Ahora que tenemos la verdad, no podemos hacernos los desentendidos. Debemos hacer que la verdadera historia de Cuba no desaparezca, y es un deber no permitir que se pierdan estas vivencias, estas luchas ocultas por el régimen, estas vidas tronchadas en plena juventud, y que son vistos los verdaderos héroes en la historia cubana como apátridas y traidores. Es hora de cambiar esta visión y darle a los verdaderos héroes el nombre que llevan, y nos toca a nosotros los jóvenes tomar el baluarte de relevo en esta lucha. Hay que hacerla llegar la verdad a todos los rincones, y donde respire un cubano hay que hablar con la verdad. Y esta será la que se imponga. Gracias. Ahora, antes de invitarlos a ver el documental, quiero invitarlos también para este sábado en la biblioteca de Coral Way a las 2 de la tarde, o sea, Coral Way la 94, que vamos a tener un resumen de las manifestaciones populares contra el régimen impuesto en Cuba en 1959 en el marco de las magnas protestas de este pasado 11 de julio. Habrá testimonios de algunos participantes de las protestas y también se expondrán consideraciones sobre las causas que impiden mayores y continuas manifestaciones contra la dictadura. Y sin más, ahora los invito a que veamos este documental, pero cabe destacar la labor de Wenceslao Cruz en la dirección del documental y en su trabajo permanente en el Instituto para rescatar la verdad. Agradecerles a todos los que pudieron asistir y creo que me sentí muy identificada con este documental, porque vine a los 16 años, pero si me hubiera quedado en Cuba, sabía que no iba a tener una carrera. Al final de cada año escolar, en mi expediente estudiantil, lo único que había era, en la última página, hija de preso político. Era la única mancha que tuve hasta mi 12 grado.
Y creo que por todos los abusos, no solamente que todo el pueblo cubano ha sido sometido mucho antes del año 59, por esos abusos y por todas las vejaciones que se han cometido con todos los descendientes de estos desplazados, de los presos políticos, por todas las madres, por todos los hijos, por todos los hermanos, creo que se nos está prohibido perdonar, se nos está prohibido olvidar, se nos está prohibido olvidarlos, se nos está prohibido rendirse. Y creo que de la única manera que ese dolor tan grande a los que, no sé de la mano de quién, hemos sido víctimas todos los cubanos, de la única manera que se pueden sanar nuestras heridas es que el Todopoderoso voltee su vista hacia nuestro pueblo y a nuestra isla de Cuba y nos premie con una Cuba libre. Es de la única manera que yo veo que nuestras heridas pueden